buenas, soy el profesor Samuel Ramos del taller de electricidad de séptimo grado. Hoy vamos a estar estudiando lo que es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm es la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. En el triángulo que tenemos aquí relaciona lo que es la ley de Ohm. El significado de cada letra lo podemos encontrar en este lado y las unidades. Por ejemplo, si tenemos la B, que significa voltaje, y su unidad es el voltio y se representa con la letra B. Tenemos la I, que es la corriente, su unidad es el amperio y se representa con la letra A. La R, que es la resistencia, y su unidad es el ohmio y se representa con la letra omega, el signo omega, que significa ohmio. Ahora bien, todo se relaciona, dijimos que todo se relaciona en lo que es este triángulo y podemos sacar lo que son las fórmulas. Si nosotros queremos, por ejemplo, sacar lo que es el voltaje, tapamos lo que es la letra B y relacionamos la resistencia con la corriente. Tenemos la fórmula acá, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y esta es la fórmula de la ley de Ohm. Ahora bien, vamos a encontrar cada uno de los parámetros de la ley de Ohm, cada una de las fórmulas de la ley de Ohm. Para encontrar lo que es el voltaje, habíamos dicho que tapamos la letra B y teníamos la relación de R por I. Y nos daba lo que es el voltaje. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ahora, si nosotros queremos encontrar el valor de lo que es la resistencia, tapamos la letra R y lo queda voltaje entre corriente. Entonces tenemos resistencia que es igual al voltaje entre corriente. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar el valor de la corriente, tapamos lo que es la letra I y encontramos que es la relación entre voltaje entre resistencia. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Estas son las fórmulas de lo que hace la ley de Ohm. Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios para encontrar cada uno de estos parámetros. Ahora vamos a desarrollar varios ejemplos de lo que es la ley de Ohm con los parámetros que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos un ejercicio acá de un aparato eléctrico que funciona a 220 voltios y tiene una resistencia de 50 ohmios. Entonces nos dice la pregunta, ¿cuál será la corriente que circulará? Primero lo que tenemos que hacer es sacar los datos. Nos dice que funciona a 220, entonces ese es el valor del voltaje. El voltaje es igual a 220. Ahora bien, también nos dice que tiene una resistencia de 50 ohmios. Ponemos aquí el valor de la resistencia de 50 ohmios y encontrar lo que es el valor de la corriente. Como habíamos dicho antes, el triángulo que tenemos en este lado lo relaciona lo que es la ley de Ohm entre varios parámetros que vamos a encontrar. En esta ocasión nos piden lo que es el valor de la corriente. Como he dicho antes, tapamos la letra I y nos queda el valor del voltaje entre la resistencia. Entonces la fórmula para sacar la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces a estos valores, a estas letras le ponemos valores. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje tenemos aquí y nos dice que vale 220. Colocamos, en vez de la B, colocamos el valor del voltaje, que es 220. Y la R, que significa la resistencia. Entonces la resistencia dice que es de 50 ohmios. Colocamos, en vez de la letra R, vamos a colocar 50 ohmios. Al dividir 220 entre 50, nos da 4.4 amperios. Entonces para la corriente que circulará en este aparato eléctrico va a ser de 4.4. En este segundo ejemplo tenemos un aparato que tiene una resistencia de 10 ohmios y circula una corriente de 2.5 amperios. Sacamos los datos
y tenemos lo que es la resistencia igual a 10 ohmios y una corriente de 2.5 amperios. Tapamos para sacar la fórmula del voltaje y tenemos la relación de resistencia por corriente. Tenemos acá voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. Ahora le ponemos valor a las letras. La resistencia tiene un valor de 10 ohmios. Ponemos la cantidad 10 ohmios multiplicado por la corriente que es de 2.5 amperios. Colocamos en vez del valor de la I 2.5 amperios. Al hacer la multiplicación de 10 por 2.5 amperios nos da el valor de 25 voltios. O sea que el valor de voltaje de este aparato que se va a conectar va a ser igual a 25 voltios. Terminando con los ejercicios de la ley de Ohm simples, tenemos este ejemplo que nos dice que calcular la resistencia de un electrodoméstico de 220 voltios y una intensidad o corriente de 9 amperios. Como hemos estado nosotros anteriormente sacando las fórmulas de que del triángulo de ley de Ohm y lo están pidiendo calcular la resistencia, tapamos lo que es la resistencia y lo que da voltaje entre corriente. Ponemos la fórmula acá, resistencia es igual voltaje entre corriente. Ahora bien, desplazamos los valores de las letras. Entonces el voltaje dice que es igual a 220 voltios. Ponemos 220 en vez de V y reemplazamos la letra I, que es 9 amperios. Hacemos la operación 220 entre 9 amperios y nos da 24.4 ohmios sin omega. Bueno, hemos terminado aquí con una serie de ejercicios simples utilizando el triángulo de la ley de Ohm. Y para sacar cada una de las fórmulas que vamos a ocupar o el electrodoméstico que los piden, cada uno de los parámetros que los piden, si ocupamos lo que es voltaje, tapamos lo que es la letra B. Si ocupamos lo que es el valor de la resistencia, tapamos lo que es la letra R. Si ocupamos la corriente o intensidad, tapamos la I y lo que da voltaje entre corriente. Entonces, hasta aquí hemos estado nosotros determinando y aprendiendo lo que es la ley de Ohm. En una serie de ejercicios simples que hemos hecho y hemos encontrado cada uno de los parámetros de la ley de Ohm. Espero que les haya gustado.